Estas deudas históricas que se tienen en las ciudades que no se dan cuenta ha sido reparada. La Catedral Metropolitana de Santa Cruz ha sido declarada Patrimonio Histórico de Santa Cruz de la Sierra. La Alcaldía cruceña presentará documentación de 57 inmuebles de la Iglesia Católica. Ponerle esta nota, es importantísima. Dale. Estamos promulgando la ley que declara patrimonio arquitectónico, urbanístico, eclesiástico, municipal a la Basílica Menor de San Lorenzo, nuestra catedral metropolitana. Queremos expresarle que no es solo la ley la que nos alegra hoy, sino también se van a alegrar muchos niños, muchos jóvenes, muchas personas que reciben el apoyo, que muchos de ellos no tenían la seguridad jurídica, solamente era posesión de terreno que existía en muchos predios que ocupan y que hacen una labor social, religiosa, la Iglesia Católica. Aquí ustedes pueden ver 57 puntos de la ciudad donde se desplaza todo el trabajo solidario, social que hace la Iglesia Católica. Pero casi el 100% no tenían documentación al día. Hoy quiero manifestarle a nuestro nuncio apostólico que aquí están las carpetas de cada uno de esos predios. Posteriormente ya serán los últimos pasos de la firma por las unidades correspondientes y comenzaremos a entregarles las carpetas oficiales de la concesión ya y la seguridad jurídica de que la Iglesia Católica posee la documentación correspondiente y que ellos pueden desarrollar una serie de actividades. Me parece muy bueno. Es una deuda que se tenía con la Iglesia Católica que, por lo menos en Santa Cruz, ha tenido un destacadísimo rol. Bueno, la Iglesia Católica en Bolivia también, la lucha por los derechos ciudadanos, por la recuperación de la democracia y por por las pacificaciones, etcétera, etcétera. Siempre han sido importantes, así que yo celebro que esto se haga. Cambiamos de tema y vamos directamente otra vez a hablar del famoso referéndum buscado. Yo no sé por qué no lo vota Arce a... Carajo, ¿qué nomás le conocerá el ministro Lima para no votarlo? Porque mierda, qué tipo incapaz. De nuevo, ya ponerla la primera como te dije, en el orden que te dije. Dale. Arce envía otra vez pregunta de referendo al TSE para su evaluación. Tienen 72 horas para emitir el informe, dice la nota del 10. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente, dale. El día de hoy, en sesión de sala plena, se ha considerado el informe de la comisión técnica referente a las preguntas propuestas por el presidente del Estado, las mismas que han sido sometidas a evaluación técnica, y en virtud a dicho informe técnico, el Tribunal Supremo Electoral ha determinado enviar una nota al presidente del Estado solicitando puedan complementar, puedan precisar elementos para la evaluación de las 3 preguntas, las mismas que fueron observadas conforme a lo establece la Ley 026 del régimen electoral, recordando que los criterios de evaluación técnica tienen que ver con claridad, precisión e imparcialidad. Más puntualmente, respecto a las preguntas 1 y 2, que son las que refieren al tema de la subvención de hidrocarburos, estas contienen términos abstractos e indeterminados que, ya que no existe una certeza sobre la gradualidad que se está consultando. Respecto a la pregunta 3, se está solicitando se pueda precisar el alcance legal de esta pregunta, ¿no? Cabe destacar que se está observando y se está solicitando se pueda complementar estas preguntas para proceder a realizar una evaluación técnica conforme a lo que establece la normativa electoral vigente. Una vez tengamos la respuesta del órgano ejecutivo a estas observaciones, se procederá a realizar la evaluación técnica en los plazos que establece la normativa electoral vigente. ¿Se dan cuenta que no puede Iván Manolo Lima Magno, no puede hacer
3 preguntas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué clase de ministro de Justicia es el que no sabe hacer un escrito pidiendo que se hagan 3 preguntas de manera coherente a la población? Mía, pobre Arce, la verdad, te limpio nomás, ¿qué vas a hacer? La senadora del ala renovadora cuestiona el trabajo de los asesores en la elaboración de preguntas del referéndum, ponerla a la nota. El Tribunal Supremo Electoral ha vuelto a observar las 3 preguntas que ha remitido el Poder Ejecutivo a el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es su análisis? Porque fíjese usted, por segunda vez el órgano electoral está observando las preguntas sobre el referéndum. Por ejemplo, se ha conocido que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral dice puntualmente respecto a las preguntas 1 y 2 referidas a la subvención de los carburantes, el informe dice que estas contienen términos abstractos e indeterminados, ya que no existe una certeza sobre la gradualidad que se está consultando. Respecto a la pregunta 3, el Tribunal Supremo dice, se está solicitando se pueda precisar el alcance legal de esta pregunta. ¿Cuál es su análisis, senadora? ¿Usted cree que no se está preparando bien el equipo legal del presidente Arce? ¿Debería tener más cuidado al momento de enviar estas consultas al órgano electoral? Porque es la segunda vez que se observan las preguntas que remite el Poder Ejecutivo. Ni una de las 3 pasa, digamos. Primero, lo que me llama la atención y me preocupa grandemente es de que lamentablemente, viendo los plazos correspondientes, no va a ser posible pues llevar adelante la consulta de estas 3 preguntas que son importantes. Teníamos un plazo y no nos olvidemos que eran 90 días para que se pueda realizar juntamente con las elecciones judiciales. Ahora perdimos esa oportunidad. Y no sé si se debe a errores técnicos, jurídicos, de verdad que preocupa, o simplemente quizá el Tribunal Electoral tal vez está realizando un análisis equivocado. O quizá también, claro, hay que ser sinceros, ¿no? O quizá está existiendo también una orientación inadecuada también entre los asesores que están preparando las preguntas. La población quiere un referéndum y es lo que me apena mucho es de que no vamos a tener ahora referéndum juntamente con las elecciones judiciales, justamente porque no cumplimos con los plazos. Ahora, ver ya una posibilidad posterior para tener un nuevo referéndum, bueno, eso amerita también nuevos presupuestos, amerita también nuevo análisis, nuevo debate, discusión tras discusión. Entonces, no sé realmente, nosotros también tenemos esta pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el error? ¿O es que están acá teniendo en realidad asesores que no están planteando buenas preguntas? ¿O es que existe un tribunal electoral que no está siendo quizá lógico con la revisión? No sabemos, porque bueno, pues al final tenemos acá también magistrados que están pues prorrogados. Quizá también se debe a esa prórroga que también existe también alguna situación contraria a las decisiones que deben adoptar ellos, ¿no? No nos olvidemos que el Senado nunca ha aceptado la prórroga, quizá esta situación también ha causado molestias. No sabemos en realidad, Junior. Nosotros nos preguntamos qué es lo que está pasando. Una vez se corrige, se vuelve a plantear las correcciones, se vuelve a mandar ya corregido nuevamente las observaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Hasta nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el error? ¿Asesores o Tribunal Electoral? ¿Qué es lo que está pasando? Y seguro que nosotros nos preguntamos con mayor razón la población, ¿no? Ahora, ¿qué debería hacer el presidente, senadora? Porque tiene la posibilidad de corregir las preguntas y de volverlas a remitir al Tribunal Supremo Electoral. El doctor Tawichi. Sin ninguna duda, el único responsable de esto es el ministro de Justicia. El único. Porque, a ver, todo el país está viendo las infantiles e inocentes, tontas, incluso preguntas de ¿querés que siga este? Puede ser esto, puede ser lo otro. La misma pregunta le cambian el combustible, diésel y otro gasolina.
más o menos tal cosa. Las preguntas son tontas. Las preguntas no tienen sentido, son incoherentes. Las tres preguntas son tontas. Claro. Y tendría que preocuparnos a todos. Porque el ministro de Justicia es el hombre fuerte del gobierno, es uno de los hombres fuertes del gobierno junto con otros dos ministros, con Del Castillo y uno más, Cusicanqui probablemente o Montenegro. Después de eso, todos los demás son de juguete, son cambiables, intercambiables, hacen lo que le dé la gana. Y si ustedes se dan cuenta, el ministro Lima le está pelando en todo. Él lo ha llevado tres veces se aplaza con la pregunta. Ponelo a Vicente Cuellar. Dale. Miren, nosotros ya hemos fijado una posición sobre el tema del referéndum. No es viable. El señor presidente quiere desviar la atención de la grave crisis económica que vive el país. El Tribunal Supremo Electoral le dijo en primera instancia, señores del Ejecutivo, ustedes no cumplieron con los procedimientos adecuados, porque en una cuestión, o queriendo ser los vivos, en una viveza criolla, quisieron eludir los procedimientos. Y cuando le hacen la observación, el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué hace? Lo mandan directamente al Tribunal Constitucional, como si el Tribunal Constitucional tuviera competencia para revisar preguntas. ¿Y por qué decimos que no es procedente estos referéndums? Primero, porque el tema de la subvención es competencia privativa del Ejecutivo. Es el señor presidente el que debe decidir, ¿continuamos con la subvención o no continuamos con la subvención? ¿Para qué va a transferir esa decisión al pueblo? Pero además, con una pregunta totalmente manipulada. El tema de los escaños es un tema que también está referida al tema de la ley 1492, la ley del censo. Y el censo, de acuerdo al artículo 298 de la Constitución, dice que es una actividad privativa también del Ejecutivo. Lo que tiene que hacer solamente el INE es trasladar los resultados al Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral elaborar un proyecto de ley y ese proyecto de ley ser elevado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que en esta instancia se apruebe la nueva redistribución parlamentaria. Y por último, el tema de la reelección. El señor Evo Morales, de acuerdo a la sentencia constitucional 10-10-23, no está habilitado para ser candidato. Ningún presidente, de manera continua o discontinua, puede gobernar este país. Por lo tanto, el señor Evo Morales debe descansar, debe ya cumplir la ley, cumplir la Constitución y obviamente no puede ser candidato. Pero un tema que nos preocupa, el señor presidente hace 48 horas estaba quejándose, le estaba hablando con lágrimas en los ojos al país, diciéndole nuestro modelo económico fracasó, tenemos un país quebrado, tenemos una economía quebrada. Pero ¿cómo es que tenemos una economía quebrada y quieren gastar más de 100 millones haciendo un referéndum? Oiga, una palabra de solidaridad no estuvo en su boca para hablar sobre la quema de la Chiquitanía, para hablar de las reservas forestales, para hablar de la quema de la naturaleza. Esos 100 millones, destínelo, salvemos vida no solamente de esta generación, de las futuras generaciones, porque si terminamos con nuestros bosques, terminamos con la naturaleza, con nuestra biodiversidad, estamos matando a las futuras generaciones. Esos 100 millones, destínelo para salvar vidas. Esos 100 o 200 millones que gastan en publicidad, destínenlo para salvar vidas. Alquilen aviones, que vengan aquí. Bien las palabras del rector de la universidad. Es aberrante escucharlo al presidente y escuchar lo que están planteándose. Lo dijimos el día que hizo la primera vez que sacó el mamotreto anterior del referéndum, dijimos, no le huya a la responsabilidad de asumir usted la conducción del país en economía.
Pero claro, él quería que la gente se convierta en su cómplice y la gente ya no le va a dar gusto. Y yo pregunto, ¿qué pasaría si la gente dice no en un referéndum? Lógicamente, pues no quiere que le suba todo y después él no es presidente, el hueco que le va a dejar a los otros. No, hombre, puta, es mucha barbaridad. Ponelo al doctor Raúl Parada, que de esto sabe un montón. Dale. ¿Qué ha cambiado con las preguntas, dice usted? O sea, ¿qué cambió para que las vuelva a proponer? Se alegó, ¿no? El Tribunal Electoral devolvió las preguntas porque la ley 026 del régimen electoral exige, ¿no?, los criterios de mayor claridad, precisión, imparcialidad. Y las primeras estaban súper abundantes, ¿no?, inentendibles, confusas, ¿no? Eso en la forma, ¿no? En el fondo tiene otros bemoles de lo que estamos hablando. Acá lo único que se nota es que las nuevas preguntas hay una síntesis, ¿no?, en la redacción. Están mucho más cortas, parecieran más entendibles, ¿no? Pero esto no deja de tener un despropósito económico y político. Podría decirse que hasta jurídico. ¿Por qué político? Porque hay un interés en las dos primeras preguntas referidas a los combustibles, sobre los cuales tiene el Ejecutivo, el gobierno, todas las competencias constitucionales y legales, porque son dueños de toda la cadena hidrocarburífera por ley, para ver el tema del precio de los combustibles, ¿no?, y la subvención, cuándo sacarla o mantenerla o ampliarla, ¿no? Entonces, ahí hay un despropósito político, ¿no? Igual en la pregunta referente al artículo 168 de la Constitución, hay un claro interés político en sacarse un adversario de encima, ¿no? Como tirándoselo todo a la gente en los dos temas, ¿no? Para decir, ya se dijo y bueno, las preguntas van dirigidas, ¿no?, manipuladas hacia ello. En lo económico ya no se puede hacer conjuntamente las elecciones judiciales, por tanto, ahora sí que va a haber un gasto y ahí es donde nos preguntamos, ahí no tiene plata. El presidente anda gritando porque le aprueben crédito para más endeudamiento porque no hay un peso, no hay gas ni petróleo, ¿no? Entonces, ¿será justificable, ¿no?, necesario hacer un referéndum sobre algo en lo cual él es competente y debería decidirlo? Si no, ¿para qué es presidente y para qué el gobierno es gobierno? Y finalmente en lo jurídico, ¿no? Si bien la ley 026 establece que se puede hacer un referéndum, que es un mecanismo constitucional de democracia directa, para ver temas de asuntos públicos, normas, ¿no? Y digamos que el tema del combustible es un asunto público, ¿no? No está específicamente encasillado esta pregunta del referéndum, ¿no?, sobre el combustible en las exclusiones que dice la misma, el artículo 15 de la misma ley 026 del régimen electoral, ¿no? Entonces, digamos que por un lado, jurídicamente, podría llevarse a cabo, es por eso quizás que recientemente el Tribunal Electoral ha dicho que puede llevarse a cabo, si no me equivoco, en febrero, el tema del referéndum. Claro, es posible, si hay plata, ¿no? Si nos da la gana de hacerlo, si hay posibilidad material. Pero, ¿y la posibilidad formal, ética, moral, para hacer algo que corresponde a otro? ¿Será que es bueno llevarlo a cabo? Entonces ahí hay un despropósito, como digo. Muy bien el doctor Parada. Ya es de la parte ética, de la parte moral, la parte que hace al acto de gobernar con honestidad. El presidente Arce lamentablemente no es un hombre honesto. Ni honesto ni honrado. Y eso es malo. Sigamos escuchándolo, doctor Parada, que la verdad no hay dónde cortarlo porque todo es muy bien explicado. Dale. Económico, político y de alguna manera jurídico, ¿no?
Respecto del artículo 168 que implica la modificación, que implica una reforma parcial a la Constitución, porque el artículo 15 de la Ley 026 dice que los resultados de los referendos son vinculantes, obligatorios, ¿no? Entonces, si son vinculantes y obligatorios, implica una reforma parcial a la Constitución, aunque después se haga el procedimiento de reforma. Pero ya nomás, si sale el sí a favor, tuviera que llevarse a cabo ese procedimiento para una incorporación textual más en ese artículo 168. En primer término, dicen, ya está escrito, entonces, ¿qué vamos a ir a un referéndum sobre lo que ya está escrito, ¿no? El artículo reza en su disposición que el presidente y vicepresidente, bueno, duran en sus funciones, esa es la primera parte de la disposición, pero la segunda parte de la disposición de ese artículo es, durarán en sus funciones, ¿no? 5 años la primera parte y podrán ser reelectos por una sola vez de manera continua. Si ya está, ¿para qué vamos a ir a un referéndum? Y en segundo lugar, la sentencia última, sentencia constitucional 1010 del 2023, establece, ¿no?, que no hay nada más que hablar sobre este tema porque no existe la reelección indefinida y, según dice ahí, menos la reelección discontinua, que es el tema en cuestión. El presidente quizás quiere, de manera legítima ante el pueblo, ante una posible convulsión para que el otro candidato del MAS se pueda postular, decir, poder con autoridad restringir esa convulsión, digamos, ¿no? Poner el orden necesario, utilizar los mecanismos del Estado sin que le digan nada. Me imagino que a eso va para poder reformar ese artículo. Esa es su intención, aparte de sacárselo de encima, que lo considera su principal adversario. Es más temor político, entonces, doctor, lo podemos ver así, tomando en cuenta que jurídicamente están las bases y solo hay que cumplirlas, digamos. Sí, es más temor político a levantar una suspensión en el tema de los combustibles y que obviamente el pueblo se le revele porque todo va a subir, sabemos las implicancias que tiene eso. Pero son las responsabilidades de un estadista, ¿no? De hacerlo o no hacerlo. Entonces quiere lavarse las manos, está claro. Y en el otro, el temor político, estrategias políticas para mantener el poder. Son todas las estrategias para mantener el poder. Claringo. Yo le agradezco al doctor Parada y vamos al corte y cuando volvamos vamos a hablar de los problemas de Promazón, los problemas de los cañeros, el problema del diésel, el problema de todo. El país está reventado y no podíamos dejar de hablar de esto. Dale. Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuegos, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos, superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Deja tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego.